donde vamos a aprender mucho el día de hoy, hermanos, algunas verdades que quizás no le hemos tomado atención, pero hoy vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 16. Amén. La palabra de Dios la lecturamos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque nos permites lecturarla el día de hoy, y así también te rogamos que nos ayudes a comprenderla. Te ruego me ayudes a compartir el mensaje con fidelidad para tu gloria, y que todos mis hermanos presentes puedan ser edificados en esta tarde. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder comprender la enseñanza, y que al final del sermón deseemos más todavía, Señor, servirte, y deseemos obedecer tu palabra aplicándola a nuestras vidas. Te ruego todo esto, Señor, junto a nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte las palmas al Señor. Bien, bueno, si nosotros hemos visto alguna vez un bombero, lo hemos visto de pronto haciendo su trabajo, ya sea teniendo una muy grande manguera, o de pronto llevando escaleras, o de pronto llevando balones de oxígeno para sacar a los que han caído, digamos, al suelo por falta de oxígeno. Y se entiende que todo bombero necesita saber a profundidad lo que es ser un bombero. Él necesita conocer muy bien sus capacidades, él necesita ser entrenado, él necesita saber cuáles son sus reglamentos, sus herramientas, necesita conocer sobre técnicas de respiración, sobre técnicas de apagar incendios, pero sobre todo tiene que conocer la institución a la que pertenece. Bueno, podemos decir lo mismo de los creyentes. Nosotros como cristianos, como creyentes, necesitamos conocer la institución a la que pertenecemos. El día de hoy, mi propósito con el mensaje es que conozcamos todos los que estamos aquí reunidos qué es la iglesia, qué es ser iglesia. Pero también quiero que veamos dos cosas. Quiero que veamos cuál es la visión, cuál es la misión de la iglesia, y cuál es el propósito fundamental que tiene la iglesia. Así es que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la iglesia, vamos a hablar sobre el dueño de la iglesia, entre otras verdades. Pero para de pronto nuestro hermano que está con nosotros, quizás es nuevo, mejor dicho, este tema para él, pero quiero de alguna manera y para todos un poco también recordar algunas cosas que hemos visto ya hasta el día de hoy concerniente a este libro de Primera Timoteo. Así es que no está de más recordar rápidamente lo que hasta ahora hemos visto, un poco para poder encajar en el tema. La carta que hemos leído, Primera Timoteo, es una carta pastoral, es una carta dirigida a un joven pastor, donde vienen varias instrucciones para que él a su vez pueda enseñarle a toda la iglesia que él estaba pastoreando, la iglesia de Éfeso. Y hasta ahora por lo menos hemos visto 4 instrucciones claras
que hemos encontrado en los primeros capítulos de esta carta, y hemos visto, por ejemplo, que una de las instrucciones o la primera instrucción que nos da las Escrituras en esta carta es que debemos de orar por todas nuestras autoridades, sobre todo por todas las personas que están en eminencia, con la finalidad de que Dios les dé salvación. Eso lo encontramos en el capítulo 2, a partir del versículo del 1 al 4. La segunda instrucción que hemos visto es que cuando estamos reunidos formando la iglesia, los responsables de guiar la oración recae en los varones, hombres piadosos. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 8. La tercera instrucción es que las mujeres se vistan con pudor y modestia, pero poniendo mayor cuidado en adornar el interior de su vida, el interior de su corazón, mediante la práctica de buenas obras. Eso lo encontramos en el capítulo 2 del 9 al 10. Y la cuarta instrucción que vimos fue que las mujeres no deben ejercer autoridad o liderazgo sobre los varones, pues ellas tienen muchas otras funciones dentro de la iglesia, y eso lo hemos visto en el capítulo 2 del 11 al 15. Si bien es cierto, estas instrucciones fueron dadas para Timoteo, pero la intención era que Timoteo pueda instruir a toda la iglesia y que toda la iglesia pueda saber cómo debe comportarse cuando estén en la casa de Dios. Cuando entramos al capítulo 3, el apóstol Pablo instruye ahora a Timoteo concerniente a los requisitos de los ancianos, obispos o pastores y los requisitos de los diáconos. Y hemos dicho que tanto los pastores como los diáconos vienen a ser los dos únicos oficios dentro de la iglesia que son los responsables del cuidado de la iglesia y son de beneficio y de gran bienestar para el pueblo del Señor. Bueno, ahora llegamos, el día de hoy, llegamos, hermano, al mensaje central de la carta de 1 Timoteo. 1 Timoteo, hermano, toma un giro un poco muy notorio, toma un giro a partir de este mensaje. El mensaje de hoy es el núcleo central de toda esta carta de 1 Timoteo que el apóstol Pablo escribió. Pablo muestra cuál es el propósito que él tuvo para escribir su carta, muestra la razón de su preocupación. Pablo había observado que a la iglesia de Éfeso habían entrado judaizantes, habían entrado falsos hermanos y estaban empezando a torcer el evangelio. Por eso es que le encargó a Timoteo que no permita que eso se siga dando, sino que los mandase callar y que más bien él corrigiese lo que se estaba haciendo incorrectamente. Pablo está escribiendo para instruir de tal forma que cada creyente sepa cómo debe comportarse en la casa de Dios. El deseo de Pablo es que todos los cristianos, no solamente la iglesia en Éfeso, sino todos los cristianos a lo largo de la historia, tengan un comportamiento correcto cuando están en la casa de Dios. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, la primera parte, y lo tenemos en la pantalla. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, la primera parte dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Hasta ahí nomás. Hermano, Pablo tenía la esperanza de decirle a Timoteo todo esto en persona. Sin embargo, él no estaba seguro si sería posible, pues Pablo para este tiempo ya era anciano y él presentía que su vida estaba llegando a su fin. Un año después que Pablo escribió esta carta, un año después fue tomado preso
y estando en Roma, escribiría la última de sus cartas, que sería segunda a Timoteo. Esa fue la última de sus cartas. Después que Pablo escribió la última de sus cartas, murió, según dicen los historiadores, murió decapitado. Bueno, gracias a Dios, Pablo se aseguró a través de sus dos cartas, primera a Timoteo y segunda a Timoteo, logró alcanzarle el conocimiento a este hombre, a Timoteo, para que él a su vez sepa cómo debería pastorear la iglesia. Pablo capacitó a través de sus cartas sobre los deberes que él tenía como pastor y cómo debía conducirse todo cristiano en la casa de Dios, en la iglesia. Bueno, el tema de hoy, el tema número 13, tiene como título La iglesia, su misión y su mensaje. Ese es el tema de hoy. La iglesia, su misión y su mensaje. En esta porción de la Biblia, hermanos, en estos 3 versículos, vamos a ver 3 cositas, 3 aspectos fundamentales que nos van a ayudar a conocer nuestra identidad y nuestra labor como creyentes. El primer punto es el dueño de la iglesia. Vamos a ver quién es el dueño de la iglesia. El segundo punto que veremos es la misión de la iglesia. Y el tercer punto que veremos, como lo hemos dicho, es el mensaje que proclama la iglesia. Bueno, entonces entremos sin mayor preámbulo al primer punto, el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia. Y quiero nuevamente que leamos una vez más el capítulo 3, verso 14 y la primera parte del versículo 15. Vamos a leerlo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hasta ahí nomás dejamos la lectura. Para que sepas, le dice Pablo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hermano, Pablo dice claramente que la casa de Dios es la iglesia. Y esa iglesia tiene un dueño, pertenece al Dios viviente. Así que Dios es el dueño de la iglesia. Y usted sabe que yo cuando hablo, y usted ya entiende, cuando nos referimos a Dios, nos referimos al Dios trino. Nos referimos al Padre como al Hijo, como al Espíritu Santo. Pero, hermanos, ¿qué es la casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? Si bien se ha dicho que este lugar es la casa de Dios, bueno, el día de hoy vamos a profundizar un poco más esta idea. Pablo no está diciendo, y présteme mucha atención, Pablo no está diciendo que la casa de Dios es un local o un templo físico. Él dice que la casa de Dios es, ¿qué es? La iglesia. Y es muy diferente la iglesia con un templo físico. En una oportunidad, Pablo dijo que Dios no habita en templos construidos por los hombres. Vamos a leer Hechos 17:24. Lo tenemos en la pantalla también. Hechos 17:24. Pablo se encontraba en Atenas. Pablo se encontraba en el Areópago, en ese lugar donde estaba lleno de ídolos. Los atenienses eran idólatras. Y Pablo dijo, estando en el Areópago, lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice? No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Está claro o no? No habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, no hace su morada. Dios no hace su morada en templos hechos por manos humanas. Este templo físico, como todos los templos físicos de todo el mundo, ¿quiénes lo han hecho? ¿Manos humanas? ¿Sí o no? Manos humanas. En esos templos físicos dice la Biblia que Dios no hace su morada allí. La casa de Dios, hermanos, escuche, la casa de Dios, también llamado templo de Dios o templo del Espíritu Santo, escuche, es el lugar donde llegó Dios a morar para siempre. ¿Y sabe cuál es ese lugar en donde Dios ha venido a morar para siempre? En nosotros mismos. Vamos a leer 1 Corintios 6:19, lo tenemos en la pantalla. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, y entiéndase por cuerpo, no solamente el cuerpo material físico que usted tiene, sino entiéndase por cuerpo su mente, el alma, el espíritu del hombre? Todo eso. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, ¿ignoramos acaso eso? ¿Ignoramos acaso que nuestro cuerpo es morada, es la casa, es el templo del Espíritu Santo? Ya no lo ignoramos, ¿verdad? La casa de Dios, donde ha venido Él a hacer su habitación, no es este templo hecho de manos humanas, es nuestra propia vida. Pablo está diciendo que de forma individual, escuche, de forma individual, cada creyente, hermano, en el cuerpo de cada creyente, en la vida de cada creyente, reside Dios a través del Espíritu Santo. Ahora bien, les hago otra pregunta. Si me han captado eso, les hago otra pregunta. ¿Qué sucede cuando todos los creyentes se reúnen como iglesia, como estamos hoy aquí? ¿Qué sucede? Bueno, cuando los creyentes se reúnen de forma colectiva, ya no individual, sino de forma colectiva, formando el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, allí también mora por medio de su Espíritu Santo Dios. Ahorita que estamos reunidos como iglesia, en este mismo momento, hermanos, en este mismo instante, ¿sabe quién está haciendo su morada aquí con nosotros? Dios, el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Miren lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois, que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren, Pablo está ahora hablando de forma colectiva. Pablo está hablando de forma colectiva, es decir, no sabéis que sois. Eso es, hermano, la expresión en plural por nosotros o por vosotros. Sois, está hablando en término colectivo. Cuando la iglesia se reúne como un solo cuerpo, es decir, formando la iglesia, en ese mismo instante somos el templo, la morada, la casa, la habitación de Dios. Amén, hermano. Así que cuando los creyentes se reúnen como iglesia, forman la casa de Dios. Formamos la casa de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Se entendió, hermanos? En este mismo momento, hermanos, en este mismo instante, estamos
reunidos en este lugar y estamos como iglesia. Como iglesia, en este mismo instante está la presencia viva de Dios. Aquí está su Espíritu Santo. Aquí está Él, hermanos. Quiero que me preste atención, ¿sabe por qué? Porque esto nos debe de ayudar a reconocer el lugar donde estamos. Si en este lugar está el dueño de todo lo que existe, si en este mismo instante está el Espíritu de Dios haciendo su habitación en la casa, en su casa, en la iglesia, hermanos, dígame, ¿merece respeto la presencia de Dios? ¿Merece reverencia? ¿Merece, hermano, estar todos al unísono, atentos a su voz y a su palabra? Claro que sí. Aquí está Dios. Es lo que enseña la Biblia. Pero quiero que volvamos a leer el versículo 15. Solamente el 15, mire. Dice, en este versículo nos presenta quién es el dueño de la iglesia. Y dice así, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Y qué agrega? La iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. No dice la iglesia de Panchito López, no dice así. Dice la iglesia del Dios viviente. Esto demuestra que la iglesia tiene un dueño. Esto demuestra que la iglesia le pertenece a Dios, que el dueño de la iglesia es el Dios viviente. Jesús, en una oportunidad, dialogando con el apóstol Pedro, dijo, Mateo 16:18, miren lo que le dijo Jesús a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Dice Jesús, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, hermano, amén. La iglesia es de Cristo, el Dios viviente. Él la ganó con su sangre. Leamos Hechos 20:28. En Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, le dice Pablo a los ancianos, a los obispos, a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. La cual Él, ¿quién es Él? Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Por tanto, si Cristo es el dueño de la iglesia, porque la compró con su sangre, Él pone las reglas. ¿Quién pone las reglas? El hombre pone las reglas, cómo debemos conducirnos cuando estamos en la casa de Dios. ¿Acaso un hombre tiene la potestad para decidir lo que se hace y lo que no se hace? Hermano, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, Él ya dejó claro en las Escrituras lo que se hace y lo que no se debe hacer cuando estamos reunidos como iglesia. Amén, hermano. Así es, amado hermano. Cristo pone las reglas, el Espíritu Santo pone las reglas, Dios Padre pone las reglas, Él hace su voluntad, Él es la máxima autoridad y es el dueño de la iglesia. Nosotros no nos mandamos solos, ¿verdad que no? Nosotros nos dejamos guiar por lo que está escrito a través de las Escrituras. Así es que usted ni yo necesitamos, hermano, inventarnos nada de qué cosas debemos hacer en la iglesia y qué cosas no debemos hacer en la iglesia. Tenemos sencillamente que observar lo que nos enseñan las Escrituras. En segundo lugar, vamos al segundo punto. Ya vimos entonces quién es el dueño de la iglesia. El segundo punto es la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión. Por lo menos la misión
fundamental encontramos aquí, una misión muy importante. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 15 de 1 Timoteo. Vamos a leer ahora todo el versículo, ya no una parte, vamos a leer todo el versículo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ya sabe usted lo que es la casa de Dios ahora, que es la iglesia del Dios viviente. Hasta ahí hemos visto que el dueño de la iglesia es Dios, Cristo. Y agrega algo: columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia no solo es la casa de Dios, sino que también es columna y baluarte de la verdad. Mira, hermano, qué interesante. La iglesia, que somos todos nosotros, es columna y baluarte de la verdad. Para los hermanos de la iglesia en Éfeso, no les era extraño estas dos palabras, columna y baluarte. Ellos estaban familiarizados. Cuando escucharon o cuando leyeron que Pablo les hablaba que la iglesia era columna y baluarte de la verdad, ellos inmediatamente, ¿saben en qué pensaron? Ellos pensaron en un templo famoso que existía en Éfeso. El templo a una diosa pagana llamada Diana o Artemisa. El templo dedicado a la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, así como Machu Picchu. Machu Picchu está considerado como una de las maravillas modernas del mundo. Pero en ese tiempo, el templo de la diosa Diana era una maravilla mundial, una de las 7 maravillas mundiales. Dice, hermano, que este templo tenía 127 columnas. Mire, observe, tenía 127 columnas. Cada columna era un regalo de un rey. Es decir, 127 reyes habían regalado cada uno de ellos una columna. Y esas columnas eran de mármol puro. Y algunas de ellas estaban adornadas con oro y con joyas preciosas. Todas estas columnas tenían la función de sostener el techo del templo. Esas columnas, las 127 columnas, estaban bien colocadas para que puedan soportar el techo y el peso del templo. Mientras que la palabra baluarte, que viene de un vocablo griego que significa base sólida, viene a ser el fundamento o el cimiento en donde descansan esas columnas. Y es lo que finalmente sostiene toda la estructura, incluyendo el techo. Es como decirlo en el día de hoy, las zapatas, ¿sí? Es como decir las zapatas. Esas eran baluartes. Eran lo que sostenía el soporte, la base sólida, para que la columna esté bien firme y pueda soportar finalmente toda la estructura. Pero también se llamaba baluarte a una estructura arquitectónica que servía para dar protección o defensa en caso de ataques enemigos. Eran partes arquitectónicas que servían para proteger, como murallas instaladas en las esquinas, y servía para dar defensa, para proteger. Pero hermanos, Pablo usa esta metáfora para referirse a la misión de la iglesia. Ser columna y baluarte, pero lo que sostiene la columna y defiende como baluarte, ¿qué dice el versículo? Es la verdad, la verdad. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Si las columnas y baluartes del templo de la diosa Diana sostenían una falsa religión pagana, la columna y baluarte, que es la iglesia, sostienen la verdad de Dios y la defienden.
Esta es la razón de la existencia de la iglesia. Hermano, si usted existe como iglesia, si nosotros existimos como iglesia, es porque tenemos una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón? Defender y sostener la verdad. Y alguien se preguntará, ¿y cuál es la verdad? Bueno, la verdad que nos habla Pablo aquí tiene que ver con la verdad del Evangelio, tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios, tiene que ver con la verdad que trae las Escrituras. La iglesia debe sostener y defender esa verdad, asegurándose que permanezca fiel y firme por todas las generaciones. Hermano, desde que el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén, el diablo siempre ha querido torcer la palabra de Dios. Y eso no ha cambiado, hermanos. Hasta este tiempo siguen habiendo falsos pastores, falsos maestros, falsos creyentes, que se han encargado de torcer las Escrituras. Se han encargado de introducir a la iglesia herejías destructoras. Pero dice la Biblia que la misión de la iglesia es defender la palabra de Dios y sostener, como esas columnas, sostener la verdad de las Escrituras, luchando contra las falsas enseñanzas y herejías que quieren desviar a los creyentes. ¿Y cómo sostenemos o defendemos la verdad que trae la palabra de Dios? Bueno, hay un pastor que hace poco partió con el Señor, su nombre es John MacArthur, que propone lo siguiente. Número 1, creyéndola. Debemos de creer en el Evangelio, en la palabra de Dios. Debemos de memorizarla. Debemos de meditar en ella. La siguiente, por favor. Debemos de estudiarla. Debemos de obedecerla, defenderla, vivirla y proclamarla. Ahí está. Vamos a leer algunos pasajes, pero no los tengo en la diapositiva. Quiero que usted prontamente vaya a la Biblia, a su Biblia, y junto conmigo busque Hechos 24:14. ¿Cómo nosotros podemos defender y cómo podemos nosotros sostener la verdad de la palabra de Dios? Bueno, creyéndola. Hechos 24, versículo 14. Yo lo voy a leer pronto. Pero esto te confieso, que según el Hechos 24, verso 14, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y mire lo que dice: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo defendemos y cómo protegemos, hermano? ¿Cómo sostenemos la verdad de la palabra de Dios? Creyendo, como dice aquí, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo más podemos defender y sostener la verdad del Evangelio? Memorizándola. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de meditar en la palabra de Dios. De esa manera la vamos a sostener. De esa manera la vamos a defender. ¿Cómo más? Estudiándola. 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, cuando usted estudia las Escrituras, cuando usted entiende, profundiza
las Escrituras, usted va a estar en mejores condiciones para defender la palabra de Dios y para sostener la palabra de Dios en diferentes circunstancias. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce diligentemente como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo más podemos defenderla? Obedeciéndola. ¿Qué dice Lucas 11:28? Lucas 11:28 dice: y Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué significa guardar? Obedecerla. No se trata solo de tenerlo en la cabecita, sino se trata de ponerlo en práctica. Necesitamos, hermano, oír la palabra de Dios, pero también obedecerla. ¿Cómo más podemos defender y sostener la verdad de la Biblia? Debemos defenderla. Filipenses 1:17. Filipenses 1:17. Dice la Biblia: pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hermano, usted y yo estamos puestos para defender el Evangelio. Debemos presentar defensa del Evangelio. ¿Cómo más podemos sostener la verdad de la Biblia? Viviéndola, es decir, poniéndola en práctica. Tito capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo nosotros adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador? Practicando, viviendo las enseñanzas que el Evangelio nos trae. Debemos de nosotros vivir el Evangelio, ¿verdad? Debemos de nosotros, hermanos, poner en práctica los consejos de Dios, y de esa manera adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y finalmente, proclamándola. Mateo 28, versículo 19, es un pasaje muy conocido, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta que este es uno de los versículos que usamos para referirnos a la proclamación del Evangelio? ¿No? El Señor Jesús, antes de ir al cielo, les dijo: proclamen mi Evangelio, prediquen mi Evangelio, vayan y hagan discípulos a través de mi Evangelio, a toda criatura evangelicen, a toda criatura. Hermanos, la misión de sostener y defender la verdad de la palabra de Dios es dada a toda la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Hermano, es para ti, es para mí. Tú tienes este privilegio. No olvides, eres parte de aquella columna, eres parte de aquel baluarte, y tienes el gran privilegio de sostener y defender en tu generación el mensaje fiel que trae la palabra de Dios. Eres responsable, como yo también soy responsable de esta verdad. Esa es tu misión. No permitas, hermano, que el Evangelio se diluya. No permitas que la palabra de Dios se tuerza. No permitas, hermano, no consientas que el mensaje de Dios sea trastocado. No lo permitas. Debes de defenderlo y debes de sostener esta verdad. Esto me lleva al tercer y último punto. El mensaje que proclama la iglesia. ¿Cuál es el mensaje que proclama la iglesia? Vamos a leer el versículo 16 de 1 Timoteo 3, el último versículo del capítulo 3. Dice:
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, la palabra de Dios, y quiero de que usted me diga si es verdad esto, la palabra de Dios trae muchos, pero muchos mensajes diversos, ¿sí o no? Claro que sí. En la Biblia encontramos muchos consejos, diferentes mensajes, muchas verdades espirituales. Amén, hermanos. Pero hay una sola por excelencia que debemos nosotros tomarla como la más importante. Y esa es la que debemos nosotros a capa y espada sostenerla y defenderla. No digo que el resto no lo hagamos, pero hay algo, hermano, que debe sobresalir. Hay algo más importante que es lo que más brilla y debe de brillar siempre. En este versículo 16 que hemos leído, Pablo nos presenta ese mensaje. Nos presenta el mensaje que la iglesia debe proclamar. Y el mensaje se llama Jesucristo. Ese es el mensaje por excelencia. Es el corazón de lo que enseñamos y predicamos. No hay otro mensaje más relevante, de más trascendencia. El mensaje de suma importancia para la humanidad es Cristo. Cristo, Cristo. Jesús se encontraba conversando con sus discípulos y en Lucas 24, versículos 46 y 47, dice, y les dijo, así está escrito, está hablando Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, mire, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, este mensaje que usted acaba de leer y de escuchar se convirtió en el tema principal de la predicación de los apóstoles y por consiguiente de los discípulos de aquella época. Pablo, por ejemplo, hizo de Jesucristo su tema central cuando predicaba. A los corintios, en alguna oportunidad les dijo, predicamos a Cristo crucificado. En su segunda carta a los corintios agrega, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. A los Gálatas en su carta les dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como vemos, hermano, el apóstol Pablo centra a Cristo como el mensaje importante en su predicación. Y ese es el mensaje que debemos como iglesia proclamarla, sostenerla y defenderla. Vamos a volver a 1 Timoteo 3:16 y ubíquense en ese pasaje, por favor, en sus Biblias y vamos a un poquito analizar este versículo. Aquí encontramos, hermano, doctrina que usted necesita conocer. Si Dios le ha placido inspirar a Pablo para que le diga estas 6 verdades referente a Cristo, que vamos a ver a continuación, pues es importante que usted como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, debe tomarlo en cuenta. El versículo 16 empieza diciendo, e indiscutiblemente, ¿no? E indiscutiblemente. Hermano, Pablo dice que la verdad que debemos proclamar no tiene dudas, no tiene cuestionamientos, es decir, es incuestionable, es irrefutable. La verdad de Cristo
es irrefutable. Todos los creyentes, todos los verdaderos creyentes en todo caso debo de decir, todos los verdaderos creyentes estamos de acuerdo en que grande es este misterio de la piedad. El misterio de la piedad hace referencia a Jesucristo. Él es el mensaje central de la palabra de Dios. El misterio de la piedad apunta a Jesucristo, aquella verdad de Dios, aquel verbo que hoy día justamente hemos leído, no el Señor ha guiado esa lectura bíblica, pero hemos leído en la lectura bíblica devocional al inicio. A Dios le ha placido, hermanos, que su Hijo, que en el cielo estaba con Él, tomara forma humana, hermanos. Ese es el misterio, que en la antigüedad no había sido revelado, pero que por medio de Jesucristo es perfectamente revelado y entendido. Hermano, los antiguos, los patriarcas judíos, hebreos, desearían haber visto a Jesucristo, pero no pudieron. Pero a Dios le plació mostrar a Jesucristo, quien es la imagen de Él mismo, a la iglesia, hermano, a usted y a mí. Le ha placido Dios que así sea, hermano. Ese misterio de la piedad que había permanecido oculto por muchos siglos, pero ahora se nos ha sido revelado y usted lo puede tener y lo puede ver todos los días de su vida a través de darle una mirada a las Sagradas Escrituras. Veamos 6 verdades acerca de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Verdad número 1, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ya hemos dicho que el misterio de la piedad apunta a Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? Que fue manifestado en carne, ¿verdad? Fue manifestado en carne. Hermano, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, ahí lo tenemos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es el Hijo de Dios, ¿verdad? El verbo es el Hijo de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, ¿qué pasó con aquel verbo? Fue hecho carne, fue hecho un ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego, hermano, Pablo escribiendo a los filipenses, este versículo no lo tengo en la lámina, pero escúcheme lo que Pablo les dijo a los filipenses, hablando del Hijo de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, el Hijo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se da cuenta, hermano? El Hijo se despojó de su divinidad, o mejor dicho, de su trono de gloria, pero bajó siendo Dios, pero también fue hombre. Cuando Jesús caminó entre el pueblo judío, Él no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios, pero ahora también tenía una forma humana. Por eso Jesús era el único ser en esta tierra que tenía 2 naturalezas. La naturaleza divina, que nunca la dejó, y la naturaleza humana. Como Dios, Jesús levantaba a los muertos, caminaba sobre el mar, daba vista a los ciegos. Y como hombre tenía hambre, se enojó, lloró, tuvo temor. ¿Se da cuenta? Jesús era Dios y era hombre. Pero ¿qué más nos dice este pasaje, este versículo?
Lo segundo que nos dice es que fue justificado en el Espíritu, ¿verdad? Fue justificado en el Espíritu. Cristo fue declarado justo por el Espíritu Santo. Cristo fue declarado justo por el Espíritu Santo. Hermano, en Cristo nunca se halló pecado, ¿verdad? Cristo nunca fue encontrado en pecado y por eso fue el sacrificio perfecto. Por eso Pablo dijo en una oportunidad, hablando a los corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero quiero leer Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice, hablando del Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermano, Jesucristo fue declarado, fue justificado como Hijo de Dios por el Espíritu de santidad. En Cristo no había pecado. Él era el sin pecado, el impecable en otros términos. Y por eso su sacrificio fue aceptado por el Dios creador. En tercer lugar, ¿qué más nos habla de Jesucristo? Del misterio de la piedad. Nos dice que fue visto de los ángeles. Hermano, quiero que usted observe algo. Mientras Jesucristo estuvo desarrollando su ministerio en esta tierra, los ángeles observaban a Jesucristo. Los ángeles lo atendían a Jesucristo. Estuvieron presentes los ángeles desde el momento en que nació y estuvieron presentes con él hasta el momento en que subió al cielo. Estuvieron con él y anunciaron a los pastores su nacimiento. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los ángeles anunciaron a los pastores de aquel lugar de Belén y alrededores, anunciaron: hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es el Cristo, el Señor. ¿Se acuerdan? Los ángeles anunciaron su nacimiento. Los ángeles lo ayudaron en la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan cuando fue Jesús 40 días y 40 noches al desierto en un ayuno largo? Y Satanás vino a ser tentado, pero Jesús venció al tentador y la tentación con la palabra de Dios. Pero luego que Satanás se fue, dice la Biblia que los ángeles vinieron y le servían. Los ángeles estuvieron fortaleciéndolo a Jesús en el huerto de Getsemaní horas antes de que él fuera a la cruz del Calvario. ¿Cuántos se acuerdan de esa oración? Jesús estaba orando al Padre, lo que se conoce como la oración sacerdotal. Jesús le dijo: Padre, si tú gustas, pasa de mí esta copa de tu ira, del ardor de tu ira, que pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba, hermano, totalmente pasando un momento muy difícil. Estaba quebrado, pero vino un ángel y lo fortaleció. Los ángeles observaban a Jesús en todo tiempo, hermanos, en su muerte y en su resurrección. ¿Cuántos se acuerdan de que un ángel fue el que quitó la piedra del sepulcro? Ángeles aparecieron a las mujeres que fueron a ver a Jesucristo. Supuestamente pensaban encontrarlo en la tumba, pero esa tumba estaba vacía. Y ángeles se le presentaron a estas mujeres y le dijeron que Jesucristo había resucitado, que no estaba allí. Y finalmente, habían ángeles cuando Cristo ascendió al cielo. Varones Galileos, ¿a qué están mirando en el cielo? Este Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Los ángeles estaban viendo a Jesús. Los ángeles servían a Jesús y observaban a Jesús. Por eso Pablo dice: visto de los ángeles. Cuarto, ¿qué más se dice de Jesucristo? Fue predicado a los gentiles. Antes de subir al cielo, Jesús ordenó a la iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones. Y todas las naciones, hermanos, implica
judíos y gentiles, todas las naciones. De toda tribu, lengua y nación, todos debían escuchar el mensaje de salvación a través de la iglesia. El apóstol, en este caso el evangelista Lucas, narra lo que Jesús les instruyó a sus discípulos horas antes de ir al cielo. Y en Hechos 1:8 encontramos esta porción que dice: y me seréis testigos, dijo Jesús a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, a todo el pueblo gentil. Pablo está recordando eso. Jesucristo fue predicado a los gentiles. Quinto, ¿qué más nos dice de Jesucristo? Fue creído en el mundo. Hermanos, ni bien vino el Espíritu Santo allá en Pentecostés, que lo narra la Biblia en Hechos capítulo 2, los apóstoles comenzaron su labor evangelística. ¿Se acuerdan? El primero que se paró a predicar de Cristo, ¿quién fue? Pedro. ¿Se acuerdan? Y Pedro, en su primer discurso, en su primer sermón, en su primer mensaje, alcanzó a 3,000 que llegaron a los pies en arrepentimiento y fe, a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Su segundo mensaje alcanzó a más de 5,000 que también procedieron a poner a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos, Dios está cumpliendo desde aquel tiempo y hasta ahora su plan salvífico. Miles creyeron en Jesucristo, miles están creyendo en Jesucristo y otros tantos miles seguirán creyendo en Jesucristo si es que Él no viene antes, y dentro de esos miles habrán judíos y habrán gentiles. Todo el mundo, hermano, debe ser expuesto de alguna manera o de otra a la predicación, al mensaje del Señor. Y en sexto lugar, dice Pablo, que fue recibido en gloria. Cuando Cristo terminó su obra perfecta en la tierra, cuando Él terminó de capacitar a 12 apóstoles y dejar el evangelio para que ellos se encarguen de proclamarla, una vez que Jesús terminó su obra perfecta en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, fue recibido en gloria arriba. Lo que manifiesta que el Padre o su Padre estaba complacido de lo que había realizado su Hijo en esta tierra. Y quiero, para ir cerrando, que leamos solo un pasaje que describe esto, hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: el cual, hablando de Jesús, de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, Cristo fue recibido por su Padre en gloria, y me imagino por todas las huestes angelicales del cielo. Fue recibido en gloria por lo que Él había hecho perfectamente en esta tierra, por gracia, por misericordia y por compasión de los perdidos, y se sentó en el lugar que nadie más puede ocupar, la diestra de la majestad de las alturas. En ese lugar solamente se sienta el Hijo de Dios. Y cuando Él venga, quizás muy pronto, vendrá, hermano, con esa misma majestad y con esa misma gloria que Él se fue, vendrá para llevar a un pueblo redimido con su sangre. Hermanos, ¿qué podemos extraer entonces para nuestras vidas, como aplicación para nuestras vidas? Por lo menos quiero que usted observe dos cosas, hermano. Número uno, que debemos vivir con reverencia en la iglesia. ¿Cómo debemos de vivir?
con reverencia. Hermanos, cuando nosotros estamos aquí, debemos de vivir reverentemente. Pero escuche, no se trata solo de asistir y de comportarnos como miembros de la familia de Dios solamente porque me están diciendo. Se trata de que tengo que comprender que en este lugar, cuando se reúne la iglesia, habita Dios, hermano. Habita el Señor de los señores. Y no podemos hacer otra cosa más que reverenciar su presencia. No podemos hacer otra cosa más que tratarnos de una manera adecuada, más que comportarnos de una manera correcta, hermanos. Con respeto, con amor, con el deseo de edificarnos mutuamente. No venimos aquí a otra cosa que no sea exaltar a Dios y edificarnos unos a otros. Se trata de vivir amándonos. Se trata de vivir unidos. Amén. Se trata de vivir lejos de todo chisme y sirviendo con alegría unos a otros. Entre muchas otras cosas. De eso se trata, hermanos. Cuando vengamos aquí, debemos de vivir con reverencia en este lugar. Y en segundo lugar, debemos defender y proclamar la verdad. Hermanos, debemos defender y proclamar la verdad. Como columna y baluarte de la verdad, escúcheme, no debemos permitir nunca, hermanos, nunca, permitamos que el mensaje de la palabra de Dios se diluya. No podemos, hermano, por agradar a los hombres, no podemos pasar por alto verdades que la Biblia presenta. No podemos disfrazar el mensaje para que la gente no se incomode. No podemos nosotros, hermanos, ser servidores de los hombres. Nosotros debemos de ser servidores primeramente de Dios. De Dios. No podemos y no estamos aquí, y la iglesia no está aquí para agradar al hombre, sino para agradar a Dios, hermano. Pablo, hablándole a los Gálatas, le dice, si no agradara a Dios y agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hermanos, debemos de defender y proclamar la verdad tal y como está. La vida nadie la tiene comprada, ¿verdad? Yo estoy aquí, mañana solo Dios lo sabe. Los hermanos que también predican están aquí y su vida en las manos de ¿quién está? De Dios. Si nosotros pasamos, la iglesia no puede detenerse. La iglesia debe seguir siempre adelante. Y la iglesia debe siempre estar interesada en defender y en proclamar la verdad. Nunca permitan, hermanos, que desde este lugar se diluya el evangelio. No permitamos nunca que desde este lugar se disminuya, se maquille la palabra de Dios. Debemos de proclamarla tal y como está. La conducta correcta en la iglesia, entonces, hermano, no nace de cumplir reglas humanas. Escuche, la conducta correcta de la iglesia no nace por cumplir reglas humanas, sino de conocer y de vivir el evangelio de Cristo. Si Cristo es el centro, de nuestras vidas, la iglesia será columna y baluarte de la verdad. Necesitamos a Cristo y a Él resucitado. Necesitamos servirle, hermano, de acuerdo a las Escrituras. Y necesitamos que Dios siga obrando en todos nosotros para su gloria y para su honra. Que Dios les bendiga y póngase de pie.